Carlos, como é que você vê isso que a gente está conversando? Essa questão desse patriarcado que é estrutural e que está contido dentro das mentes das mulheres, que classificam a outra mulher como mentirosa, louca, ¿no? En Argentina pasa algo parecido. Hay organizaciones de pedófilos, de personas acusadas de abuso, hombres, y se han formado organizaciones que dicen defender los derechos de los niños, los derechos de las crianzas a tener padre y madre. Tienen diferentes denominaciones, y esas organizaciones incluyen mujeres, como usted estaba explicando. Por un lado es llamativo porque uno le llama la atención cómo es posible que haya mujeres que se presten a integrar ese tipo de organizaciones. Pero cuando uno se acerca un poco a la personalidad de esas mujeres, comprobamos que la misoginia, si bien la mayor parte de los misóginos, por supuesto, son varones, pero es un fenómeno que no excluye a las mujeres. Porque esas mujeres que integran las organizaciones y hay juezas que son más misóginas que los propios varones. Nosotros en la República Argentina hemos denunciado desde nuestra organización, que se llama AEVAS, que es de Altos Estudios en Abusos Sexuales y Violencias, hemos denunciado juezas de la República Argentina precisamente por maltratar niños en los procedimientos judiciales. Porque esa cuestión de género, es decir, esa pregunta de cómo es posible que haya mujeres que maltraten mujeres y las descalifiquen de esa manera, sí, solamente se contesta con lo que yo explicaba, es decir, no hay ninguna razón seria para que no haya mujeres en esa ubicación. Son mujeres tan malas como aquellos hombres que abusan. Y esto es una cuestión también que está vinculada con lo que yo mencionaba de la ideología, porque claramente es una ideología de género que, por supuesto, la inmensa mayoría van a ser varones, pero no excluye a aquellas mujeres que tienen un sistema de creencias y una visión que es similar e incluso en algunos casos peor que los propios varones para criticar a las mujeres. Es decir, son mujeres que no tienen ningún tipo de empatía ni con las crianzas ni con las mamás de las crianzas. Me fala um bocadinho, você, enquanto juiz, você vê uma conexão, juiz de direito, você vê uma conexão entre o termo alienação parental, não chega a ser conceito, porque não é científico, a gente não pode falar de conceito, é um termo, inventado pelo Gardner. O termo alienação parental e a violência contra a mulher? Van de la mano, es parte del mismo fenómeno, pero es una parte inseparable del mismo fenómeno. No hay posibilidad de defender cuestiones de género si no se defienden cuestiones de edad, en el caso de las crianzas. Lo que pasa es que se agrava por la cuestión de género, es decir, la crianza es vulnerable porque es crianza, porque es pequeña, pero a su vez dentro de la vulnerabilidad las crianzas mujeres son más afectadas como víctimas, es decir, estadísticamente hay más abusos sexuales sobre niñas que sobre niños varones. Por esa relación que hay
en esa vulnerabilidad del grupo crianzas, del grupo adolescentes, del grupo mujeres, del grupo personas mayores, que también son víctimas de violencia en todos los países del mundo. Entonces, es imposible separar el concepto de derechos de la mujer del concepto de derechos de los niños. Y si se puede ver de esa manera, en perspectiva, se va a poder comprender mejor las reacciones que se producen desde el lugar tanto de los varones, que son la inmensa mayoría, como de las mujeres que actúan en favor de esos varones violentos. Na Argentina, há uma proibição do uso da alienação parental nos laudos, nos estudos, não é isso? Psicológicos. Há alguns colégios... Para os psicólogos, eu digo, né? Sí, 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 sí. Hay algunos colegios de psicólogos, asociaciones profesionales de psicólogos, que han prohibido el uso. No son muchos, e incluso hay una resolución de la Federación Argentina de Psicólogos, que reúne a todos los colegios profesionales del país, que recomienda que las denuncias que se hagan contra psicólogas por intervenir en causas de abuso sean rechazadas en los colegios profesionales, sean rechazadas inmediatamente. Yo soy autor de esa resolución, yo la redacté también, esa resolución, porque entendía que la denuncia a las psicólogas, que es parte de lo que yo relataba antes, es decir, lo que está sucediendo es que ya no solo descalifican a las mamás, sino que descalifican a las psicólogas. Y además de descalificarlas en los expedientes judiciales, les hacen denuncia en sus asociaciones profesionales. No sé si se entiende. Van a los colegios profesionales a decir que esas psicólogas son parte también de la alienación parental, es decir, las acusan de cómplices de las madres protectoras. Y esto, a mi entender, requería una respuesta desde los organismos profesionales que agrupan a las psicólogas y que se tradujo en esta resolución de recomendación que yo estaba mencionando y que la hice a pedido de la Federación precisamente para que los colegios profesionales no le den trámite, es decir, no sean los propios colegios profesionales, no terminen siendo cómplices de los violentos que atacan a las psicólogas. No sé si se entiende, es un tema muy delicado, pero que tiene que tratarse con seriedad, porque si no, se logra lo mismo. Es decir, a los niños se los silenció durante toda la vida diciendo que mentían. Luego se silenció y se silencia a las madres diciendo que le lavan el cerebro a los niños mediante ese falso síndrome de alienación parental. Y ahora se está diciendo que son las psicólogas las que hacen ese tremendo daño de inventar abusos. De manera de que necesitamos, y yo vuelvo a decirlo, una mirada en perspectiva que abarque todos los aspectos. Y uno de los aspectos centrales del fenómeno es con qué mirada vamos a analizar los hechos que se denuncian. Si vamos a seguir mirándolo desde una mirada patriarcal, el resultado va a seguir siendo la impunidad. Si por el contrario comprendemos el fenómeno y desenmascaramos a todos aquellos violentos y a sus cómplices, aunque sean mujeres, a todos los cómplices, entonces vamos a poder exigirle a las juezas y jueces que actúen como corresponde. Es un proceso, lo vinculé antes con la situación de Brasil, en particular con su justicia, porque tiene que ver con lo que estamos conversando. Son procesos en los cuales necesitamos, en Argentina se está peleando por eso, necesitamos tener una justicia
que respete los derechos humanos. Sim. Eso es imprescindible. Aham. E a síndrome da alienação parental, o termo alienação parental, ou a lei da alienação parental, todos eles ferem os direitos humanos. Ferem, porque partem do princípio, né, do preconceito de que alguém está mentindo, no caso, criança e mãe, né, para prejudicar uma outra pessoa. E é muito curioso, né, que a alienação parental ela já tem termos similares, termos substitutos, porque como a gente fala muito, e é muito, né, já está mais divulgado, né, a questão alienação parental, então passaram a usar outros termos, né? No Brasil tem polarização familiar, a mesma coisa, só botaram um apelido novo. Fala. Você queria Dos falar cosas. outra coisa? Sí, dos cosas. Una respecto del reemplazo de los términos. Eso pasa en todo el mundo. Sonia Vaccaro, que es una amiga muy querida y una especialista extraordinaria en el tema, y que escribió un libro trascendente que se llama El pretendido síndrome de alienación parental, en España. Es argentina, Sonia vive, Vaccaro, minha mora en amiga. España, es amiga. É. Y ella habla de una palabra que ella llama sucedáneos, es decir, alienación parental o sus sucedáneos, que son aquellas palabras con las cuales Sí. se reemplaza, pero que el fenómeno es el mismo. Es Todos decir, esses sucedônios, porque y a la que usted decía, yo agregaría implantación de memoria, por ejemplo. isso, Y muchos, implantação de falsas memórias, como se fosse um chip que a mãe corta aqui a testa, bota o chip Exacto. e costura, né? y sobre eso hay que agregar algo que yo quería decir, concretamente que tiene que ver con Brasil y con la ley de alienación parental, que es un fenómeno muy curioso que frente a un síndrome que no existe, el Congreso brasileño termina sancionando una lei sobre algo que no existe. Isso. ¿Se entiende? Exatamente. Es como que yo diga, bueno, não vamos... existe e está lá, sanciona uma lei que cita a alienação parental. y que afecta a quienes hacen algo que no existe. Es como que yo diga que vamos a hacer una ley para sancionar a los marcianos, o o sea, si algo no existe y hay un congreso de legisladores que lo lleva a la categoría de ley a lo que no existe, la profundidad del problema es muy preocupante. Entonces, si hubiera que tener en cuenta una secuencia para resolver esto, Sí. el primer paso es derogar esa ley, es decir, que termine de existir una ley que convalida algo que no existe. No es fácil, es un proceso complejo, y yo quiero traer un ejemplo argentino. En Argentina, si bien no hay una ley de alienación parental, afortunadamente, pero sí hay una ley que tiene el mismo sentido y finalidad que está hace muchos años y que se llama de impedimento de contacto, que es para sancionar a las madres, en realidad dice madre y padre, pero sabemos que es para las madres, que impiden, entre comillas, el contacto de sus hijos con sus padres. Pero no son madres cualquiera que impiden contacto de hijos cualquiera con padres cualquiera. Son madres protectoras que tratan de evitar que los padres sigan abusando de sus crianzas. ¿Se entiende? Entonces, lo traigo a cuento con el tema de la ley brasileña, porque es en el mismo sentido que, así como no existe la alienación parental,
en Argentina se termina sancionando una ley que castiga a las madres por proteger a sus hijos. É o caso do Brasil. Castiga a mãe por proteger, por tentar proteger seus filhos, né? A Clara Sotomayor, juíza lá em Portugal, ela fala que o termo alienação parental veio como um rastilho de pólvora, né? E eu entendo que, quando ela fala de rastilho de pólvora, né, e que aí pegou e saiu queimando tudo, né, saiu correndo sozinho e você não consegue conter, né? Me parece que, diante da impotência, da dificuldade, da complexidade que você fica quando você se depara com um caso de abuso sexual intrafamiliar, portanto, abuso sexual cometido dentro do laço familiar consanguíneo ou paraconsanguíneo. Então, isso é uma quebra da interdição ao incesto. E o incesto, a interdição ao incesto veio como um marco civilizatório para a humanidade, né? Se você libera o incesto, você não consegue se civilizar, né? Acaba com a civilização. Então, essa questão ela é muito complexa, assim, é muito difícil, porque, inclusive, é um crime quase perfeito. O abusador não deixa rastro, o abusador detém um poder muito grande sobre aquela criança, porque ele mistura sedução com intimidação, e a criança fica completamente paralisada ali, e ele não deixa marcas, né? As pessoas ainda pensam em abuso sexual como sendo a penetração com todos os vestígios, e, enfim, no Brasil, a gente tem a materialidade da presença de sêmen ou do rompimento de ímen. Os meninos não têm ímen, então já perderam 50% da chance, né? E presença de sêmen também é muito evitada pelo abusador, até porque ele é uma pessoa muito, eu diria, anômala na sua sexualidade, né? Então, a gente precisa tentar entender como, né, que isso se instalou e como que isso dá entre aspas, como isso dá uma ilusão de conforto. Resolveu, é alienação parental. É a mãe que é alienadora. Ao invés de você ficar diante de um horror, que é um pai, né, usar o corpo de um filho ou de uma filha, né, e não ter uma prova material, mas tem o respeito à palavra da criança, né? Aí a gente volta para o começo, quer dizer, nós tratamos a criança como sujeito de direito, quer dizer, no livro, né? Mas, na prática, o que ele fala não vale nada, né? O menino e a menina não tem palavra, né? Respeitada, né? Coincido, Ana. Carlos, queria continuar aqui conversando com você até... Muito bom, vamos marcar de novo. Uma outra conversa, se você puder. Mas, né, aberto agora para as suas palavras finais, né? Como é que você quer terminar essa nossa conversa? Agradecendo muito, muito, muito a você. Un placer para mí, Ana. No, yo creo que la síntesis tiene que ver primero con tomar conciencia de la gravedad
no solo de la tragedia que significa el abuso, sino de que también es una tragedia la impunidad del abuso. Sí. Porque en última instancia esa impunidad es la que genera nuevos abusos. Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y eso es así. Entonces, cuando se llega a la brutalidad de sancionar leyes que convaliden algo que no existe, tenemos que tener conciencia que el problema no es solo de los abusadores y de sus cómplices, sino que a veces hay sistemas legislativos y judiciales que forman parte de esa complicidad. Ese es el desafío, eso es lo que creo que tendría que motivarnos a investigar en mayor profundidad y sobre todo a reclamar recursos y que el Estado se comprometa a dar esos recursos para que las investigaciones nos puedan primero dar respuesta a las tremendas preguntas de cómo es posible tanto la legislación como la impunidad que significa. Y en segundo lugar, para lograr que algún día bajen en serio los índices de abusos y que va a ir de la mano de bajar la impunidad sobre esos delitos. Así que yo agradezco, Ana, el espacio y la conversación y bueno, quedo a disposición. Gracias, muchas gracias. Un placer, Ana. Abrazo para ustedes. Chao, chao. Chao.